Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Vamos a hacer una entrega más de precálculo. Y aunque está escrito en inglés, yo te lo voy a traducir y nos vamos a entender, ¿ok? Dice, encuentra el seno, el coseno y la tangente de los ángulos agudos A y B en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. O sea, vamos a ver tres ejemplos, este es el primero, ¿ok? Y además nos dice que dejemos la respuesta en forma fraccionaria, ¿ok? Aquí está el triángulo rectángulo, donde tenemos dos ángulos, el A y el B, y el ángulo recto, porque es un triángulo rectángulo. Entonces nos piden que busquemos el seno, el coseno y la tangente. Pero para poder hacer esto, primero tenemos que resolver cuánto vale la hipotenusa. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que buscar a nuestro amigo Pitágoras y sabemos que esto es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es sustituir a al cuadrado más b cuadrado. Al sustituir, nosotros tenemos c al cuadrado, a vale 3, míralo aquí, y b vale 4. Quiere decir que, perdón, 3 al cuadrado más b al cuadrado, ¿ok? Esta sería la sustitución. Por lo tanto, vamos a ahorrar pasos cada vez que podamos, ¿ok? Si nosotros sabemos que esto que está aquí es Pitágoras y lo que tenemos que buscar es el valor de C, tenemos que sacar este cuadrado de acá, ¿ok? Por lo tanto, este cuadrado, voy a cambiar de color, ¿verdad? Este cuadrado que está aquí, simplemente para salir de él, lo que hacemos es que ponemos esto en raíz cuadrada y aquí también raíz cuadrada porque vamos a cancelar el cuadrado de C, ¿ok? Por lo tanto, este cuadrado que está aquí, ¿ok? Está cancelado y aquí nos quedaría la sustitución de Pitágoras, ¿ok? Y entonces vemos que tenemos, cambiamos otra vez a blanco, que C es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3 es 9, ¿cierto? Vamos a hacerlo directo. Aquí puse b al cuadrado, pero era 4. O sea, esto es un 4. 4 al cuadrado. Más 4 por 4, 16. ¿Ok? Entonces, nosotros sumamos exactamente. C es igual a la raíz cuadrada de 25, porque esta es la suma de 16 más 9, ¿cierto? 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Pues ya sabemos que C es igual a 5. Ya hemos encontrado la hipotenusa, o sea que en este caso la hipotenusa vale 5. ¿Ok? Bien, y ahora sí vamos a buscar la tangente, perdón, el seno, el coseno y la tangente de este triángulo rectángulo. Vamos a verlo. Bien amigos, aquí ya yo adelanté las razones trigonométricas, en blanco las del ángulo A y en verde las del ángulo B. ¿Ok? Y aquí ahora lo que vamos a hacer es, obviamente, como ya hablamos en videos anteriores, sustituir, ¿verdad? Cada una de las razones trigonométricas que tenemos aquí, ¿ok? O estas fracciones, como tú lo quieras ver, ¿ok? Y el seno de A es igual a minúscula dividido C minúscula. Por lo tanto, sustituimos A es 3 dividido 5, que es C. ¿Ok? O sea que el seno de A es 3 quintos. En este caso, el coseno de A es B minúscula dividido C minúscula. Y en este caso, estamos hablando de B es 4 y obviamente 5 es la C. Y la tangente del ángulo A
es igual a dividido B. Y A dividido B estamos sustituyendo. A es 3 dividido B, que es 4. ¿Ok? Y hemos cumplido con lo que nos piden acá, ¿verdad? Que dejemos la respuesta en forma de fracción. En el seno de B, el seno del ángulo de B, tenemos a B dividido C, ¿verdad? Y B dividido C, pues sabemos que B es 4, ¿ok? Y C es 5. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera respuesta en el ángulo, en el seno del ángulo de B. El coseno del ángulo de B es igual a, ¿verdad? El lado A, míralo acá, que es 3, dividido el ángulo C, que sabemos que es 5. Por lo tanto, estamos hablando de 3/5 como respuesta. Y la tangente del ángulo B es B, que es 4, ¿verdad? Míralo acá, 4, dividido entre A y A es 3. O sea que hemos ya cumplido con lo que nos pide el enunciado, que busquemos el seno, el coseno y la tangente del ángulo, del ángulo agudo, ¿verdad? De A y B. Este es el primer ejemplo, vamos a ver el segundo. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio que nos piden, es lo mismo, el enunciado es el mismo, encuentra el seno, el coseno y la tangente de los ángulos de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Los ángulos de A y B, míralos acá marcados, ¿ok? Y nos dicen que B es igual a 9, B, la base, es igual a 9, y C, que es la hipotenusa, es igual a 15. Entonces tenemos que averiguar el lado de A, este cateto que está aquí. Por lo tanto, vamos a trabajar con Pitágoras para luego buscar el seno, el coseno y la tangente de los ángulos A y B. Vamos a aprovechar que ya está escrita la ecuación de Pitágoras y vamos a pasar ya a despejar de una vez el lado A. En este caso, yo ya paso a escribirlo directamente y digo que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B cuadrado, ¿ok? Porque estoy tratando de despejar A. Y hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Para quitar el cuadrado de A, añadimos en ambos lados, más menos, la raíz cuadrada en ambos lados, recuerda siempre poner más menos, y cancelamos este cuadrado y nos queda que A es igual, ¿verdad? A C al cuadrado más menos raíz cuadrada de C al cuadrado menos B cuadrado. ¿Ok? Y ahora pues vamos a sustituir. ¿Ok? En este caso sabemos que B vale 9 y C vale 15. Por lo tanto, ya vamos a resolver esta, ¿verdad? A sustituir estas dos letras del teorema de Pitágoras. Y decimos que A es igual a más menos la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, que es C, míralo acá, C al cuadrado, iba a escribir más, pero es menos, bien atento a ese dilema, es menos B al cuadrado, que es 9 al cuadrado, ¿ok? Y ya pasamos a resolver, ¿ok? Esto es 15 por 15 y 9 al cuadrado. Voy a evitarme esta operación, que ya sabemos el resultado, y sabemos que A es igual a 12. Si quieres puedes hacerlo tú en tu casa para que veas que A es igual a 12. Y entonces A es igual a 12. ¿Ok? Ya sabiendo el lado A, que tiene un valor de 12, ¿qué 12? 12 unidades, las que sean, metros, centímetros, lo que sea, ¿ok?
Y vamos a buscar ahora el seno, el coseno y la tangente de los ángulos A y B. Vamos a ello. Bien amigos, aquí ya tenemos adelantado el seno de A, el coseno de A, la tangente de A con sus respectivas razones y el seno de B, coseno de B y tangente de B con sus respectivas razones. Te recuerdo que de poderse simplificar, porque nos piden que tengamos el resultado en fracción, pues simplificamos. ¿Ok? Bien, en este caso tenemos que el seno de A es igual a dividido C, ¿ok? A dividido C. Por lo tanto, estamos hablando de 12, A dividido C es 12, vamos a escribirlo, 12 dividido C, que es exactamente, dividido C, que es 15, ¿cierto? Está encima, aquí encima. Si simplificamos, vemos que esto queda como 4 quintos, ¿ok? Porque simplificamos 4 quintos. Vamos a ver el coseno de A. El coseno de A es B dividido C. Estamos hablando de 9 dividido 15. O sea, 9 dividido 15. Y también podemos simplificar, que en este caso sabemos que va a ser 3 quintos. 3 quintos. ¿Ok? Y la tangente de A, que es igual a A dividido B, que estamos hablando de 12 dividido 9, 12 dividido 9, que simplificado sería 4 tercios. 4 tercios. Y ya tenemos el seno, el coseno y la tangente de A, ¿verdad? En forma fraccionaria como nos pidieron. Si nos vamos al seno de B, estamos hablando entonces que es B dividido C y estamos hablando de 9 dividido 15, ¿cierto? Y al simplificar nos queda 3 quintos, ¿ok? Nos queda 3 quintos. Y en el coseno de B, que es igual a dividido C, estaríamos hablando de 15, 12 dividido entre 15. 12 dividido entre 15, que simplificado nos quedaría 4 quintos. 4 quintos, ¿ok? Y la tangente de B, que es B dividido A, que estaríamos hablando de 9 dividido entre 12, 9 dividido entre 12, que simplificado sería igual a 3 cuartos. 3 cuartos, ¿ok? Y este segundo ejercicio ya hemos cumplido con lo que nos piden, que busquemos la tangente, el seno, el coseno y la tangente de A y B, y que el resultado lo dejemos en fracción. Pues nada amigos, vamos a ver el tercer ejercicio, ¿verdad? Para completar este video. Vamos a ello. Bien amigos, en el tercer ejercicio tenemos que B es igual a 20, C es igual a 29, y vamos a utilizar Pitágoras porque tenemos que averiguar el valor de A, ¿ok? Tenemos que averiguar el valor de A. Por lo tanto, vamos a usar a nuestro amigo Pitágoras. Ya yo voy a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Ya voy a despejar, ¿ok? Y esto quedaría de esta manera. A al cuadrado es igual a C al cuadrado, igual que en el ejercicio anterior, ¿verdad? Perdóname. Déjame borrar esta línea que hice mal aquí. C al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, ya vamos a sustituir el valor de C y de B en la raíz cuadrada que, como siempre, vamos a hacer, ¿verdad? Para poder dejar sola la A, aquí es más menos raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos que A es igual a la más menos, que no se te olvide, raíz cuadrada de C al cuadrado. C al cuadrado era 29 por 29, ¿cierto? Y eso sería más o menos 841,
¿ok? Y b al cuadrado, estamos hablando de c, y ya b al cuadrado, que es 20, es 400. 20 por 20, 400, ¿ok? O puedes poner c al cuadrado o 29 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Es lo mismo, ¿ok? Como quiera tener que resolver. Aquí nos quedaría que a es igual más menos la raíz cuadrada de, de esta operación, ¿ok? Acá, la resta, ¿ok? La cual no vamos a hacer. Simplemente vamos a ir ya directo al resultado, ¿ok? Que esto resuelto es igual a 21. A es igual a 21. Después que hemos resuelto acá, ¿ok? Esto lo hago ahorrando espacio y tiempo, que es lo que nos interesa cuando estamos a estas alturas de las matemáticas. Ya sabemos el valor de A. El valor de A es 21, lo ponemos acá. Y ahora nos pidieron en el enunciado anterior, si lo vemos, ¿verdad? Que encuentre el seno, el coseno y la tangente de los ángulos agudos A y B, ¿verdad? En cada uno de los triángulos que hemos dibujado y que le demos la respuesta en fracciones, ¿ok? O sea que vamos a subir nuevamente a donde se encuentra nuestro ejercicio, ¿ok? Y ya estamos aquí. Bien, y vamos a buscar vamos a poner blanco, vamos a buscar el seno de A que nos pidieron, ¿ok? El coseno de A y la tangente de A, ¿ok? Estamos hablando de que aquí es A dividido C. En cuanto al coseno de A es B dividido C, ¿ok? Te tienes que saber estas razones. Y la tangente que es A dividido B, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿ok? Sustituimos y A es 21, ¿cierto? Míralo acá, 21. A es 21 dividido, 21 no es 25, 21 dividido C, que es 29, ¿ok? Que es 29. El coseno de A, que es B dividido C, estamos hablando de 20 dividido entre 29, 20 dividido entre 29, ¿ok? No estoy simplificando porque no podemos simplificar, ¿ok? Y la tangente de A es A dividido B. Por lo tanto, sabemos que es 21 dividido entre 20, ¿ok? Y entonces el seno, vamos a escribirlo aquí, el seno de B, ¿ok? Que es B dividido C. B dividido C lo podemos hacer ya de una vez. Estaríamos hablando de 20 dividido entre 29. El coseno de B, que estaríamos hablando de A dividido C. A dividido C. ¿Ok? Ya voy un poquito más rápido porque este es el tercer ejercicio. Y esto sería 21 dividido entre 29. Y la tangente de B, que es B dividido A. B dividido A. Y estamos hablando de 20. B es 20 dividido entre A, que es 21. Y hemos resuelto nuestro tercer problema de un triángulo rectángulo, donde tenemos que primero encontrar uno de sus lados y luego buscar el seno, el coseno y la tangente de los ángulos que nos piden, que en este caso fue ángulo A y ángulo B. Bien amigos, si el video te ha gustado, por favor, regálame un like, suscríbete, marca la campana para que te notifique el próximo video y sin otro particular, nos vemos, bye bye.